¿Qué tal? Buen día, compañeros. Mi nombre es Carlos Cruz. Mi nombre es Abril Carranza. Y el día de hoy les vamos a hablar entre las diferencias de los multiplicadores comportamentales y jerárquicos. Para empezar, una breve introducción sobre los circuitos comportamentales. Se describe la forma en que se comporta el circuito digital. Se tiene en cuenta solo las características del circuito respecto al comportamiento de las entradas al respecto con las salidas. Esta es la forma que más se parece a los lenguajes de software, ya que la descripción puede ser secuencial, además de combinar características concurrentes. Estas sentencias secuenciales se encuentran dentro de los llamados procesos en VHDL. Los procesos son ejecutados en paralelo entre sí y en paralelo con asignaciones concurrentes de señales y con las instancias a otros componentes. En cambio, los circuitos jerárquicos se describe el circuito con instancias de componentes. Estas instancias forman un diseño de jerarquía superior al conectar los puertos de estas instancias con señales internas del circuito o con puertos del circuito de jerarquía superior. Es la recomendada cuando el diseño digital se vuelve complejo o está conformado con múltiples bloques de hardware. La diferencia entre los circuitos comportamentales y jerárquico es que el circuito comportamental se comienza desde cero, creando instrucciones diferentes para realizar un circuito. Puede ser complejo o sencillo. A diferencia de el jerárquico se puede comenzar por un circuito que ya está predefinido o creado, y así realizar un circuito más complejo sin necesidad de iniciar desde cero. En cuanto a la simulación lógica, no es muy necesario hablar a fondo de estas diferencias, puesto que para todas las arquitecturas es la misma. El comportamiento del circuito es el mismo, así que su simulación lógica debería de ser la misma, puesto que los circuitos hacen lo mismo, pero usando diferente arquitectura. Entonces, en conclusión, la simulación lógica es la misma para cualquiera de las arquitecturas, hablando de la síntesis comportamental y de la síntesis jerárquica. Obviamente, para diferente multiplicador, hablando de 2 bits, 3 bits, 4 bits y 5 bits, obviamente es diferente su simulación lógica porque va a arrojar diferentes resultados. Pero hablando de arquitecturas, sigue siendo la misma, o más bien es la misma para todas las arquitecturas y para las síntesis comportamentales y jerárquicas. Las diferencias o las similitudes que podemos encontrar de acuerdo a las síntesis comportamentales en cuanto a las arquitecturas, pues son muy mínimas. Hablando de la síntesis comportamental, son muy mínimas porque pueden ser las mismas o pueden ser parecidas, como vemos aquí en la síntesis del multiplicador de 2 bits. Pero en cuanto a la jerárquica cambia. En cuanto a la jerárquica vemos que acomoda en modo de componentes. Aquí estamos viendo la síntesis comportamental de 3 bits. Vemos que puede que cambie una compuerta de un lugar a otro, puede que cambie la ruta crítica, pero en todas las arquitecturas comportamentales son casi idénticas. En cuanto a la jerárquica, no. En cuanto a la jerárquica lo acomoda en modo de componentes. En este caso que hicimos multiplicadores de diferente número de bits, va agregando componentes que ya fueron prediseñados y los va conectando entre sí. Ya en esta imagen de 5 bits, en cuanto a la comportamental, si vemos, ya no se puede distinguir muy bien la forma, puesto que la computadora organiza las compuertas de acuerdo a su sintetización. Entonces vemos aquí el diagrama de jerárquico de 5 bits y vemos que pues se sigue replicando los componentes, replica los componentes y los va organizando dependiendo la jerarquía que va usando. Pero en cuanto a las arquitecturas comportamentales, son similares entre ellas, entre el if else, el with select, el when else y el case. Son similares sus arquitecturas, pero puede cambiar en cuanto a la ruta crítica o en modo de algunas compuertas entre ellas. No es muy apreciable observar las diferencias a fondo, pero sí se puede notar a simple vista que son similares y puede cambiar simplemente la ruta crítica o puede cambiar el acomodo de alguna de las compuertas. Pero en cuanto a la jerárquica, vemos que sí hay mucha diferencia en cuanto al acomodo y en cuanto a cómo interpreta la síntesis. En la jerárquica vemos que usa
componentes ya prediseñados, nomás los conecta entre sí, y en las comportamentales no, en las comportamentales crea un componente conforme a compuertas. Analizando los planos de fabricación podemos observar que no hay mucha diferencia entre las arquitecturas if, else, when else, with select y case. Podemos decir que casi son los mismos planos de fabricación. Tienen algún rasgo distinto, algo muy mínimo que no puede apreciarse a simple vista. Pero si hacemos la comparación de las 4 arquitecturas con la síntesis jerárquica, podemos observar que la síntesis jerárquica, hablando del multiplicador de 2 bits, se ve más compleja. Esto no sucede conforme se hace más complejo el circuito, puesto que en 2 bits y en 3 bits se ve más complejo la síntesis jerárquica. Hablando de los planos de fabricación, se ven más complejos, se ven un poco más sencillas las arquitecturas comportamentales. Pero si analizamos más a fondo y nos vamos haciendo más complejo el circuito, aumentando el número de bits del multiplicador, en este caso que lo hicimos de 3, 4 y 5, conforme va aumentando el número de bits, la síntesis comportamental se hace más compleja que la síntesis jerárquica, lo cual estamos observando, lo cual vemos que la síntesis jerárquica, por ejemplo en este multiplicador de 5 bits, se aprecia que se hizo más complejo, y en cambio la síntesis jerárquica se ve un poco menos compleja. Esto quiere decir que conforme más complejo es un circuito, haciendo el análisis de la síntesis comportamental y jerárquica, las síntesis jerárquicas va manteniendo una estructura similar. En cambio la síntesis comportamental va aumentando su complejidad en cuanto va aumentando la complejidad del circuito que se está fabricando. En este caso se puede observar que en 2 bits y 3 bits la síntesis comportamental era menos compleja que la síntesis jerárquica, viendo el plano de fabricación, pero cuando fue aumentando a 4 y 5 fue lo contrario. A continuación se muestran las tablas comparativas de las síntesis comportamentales con cada una de sus arquitecturas, haciendo un análisis con la síntesis jerárquica. A grandes rasgos podemos ver que en el multiplicador de 2 bits las síntesis comportamentales con cada una de sus arquitecturas son completamente iguales en cuanto a precio, medida y al número de transistores. En cambio la síntesis jerárquica aumenta el número de transistores, por lo cual aumenta su medida y por lo cual aumenta su costo. En el multiplicador de 3 bits obtenemos que la síntesis jerárquica sigue rebasando el número de transistores, por lo tanto aumenta su medida y por lo tanto aumenta su costo, siendo la más costosa y la más grande en comparación de la síntesis comportamental, obteniendo que la arquitectura if else es la más pequeña en cuanto a medidas. Hablando del integrado, es la más barata y la que menor número de transistores tiene. Si analizamos un componente de mayor complejidad, como en este caso el multiplicador de 4 bits, podemos observar que la síntesis jerárquica disminuye, o no disminuye, sino que simplemente es menor la cantidad de transistores que lleva el integrado en comparación a la síntesis comportamental.
Por lo tanto, su medida es la más pequeña y su costo es el más barato. Por último, hablando a grandes rasgos del multiplicador de 5 bits, podemos observar que es muy notorio la cantidad de transistores por la cual rebasan las síntesis comportamentales a la síntesis jerárquica. Por lo tanto, su medida de la síntesis jerárquica es la más pequeña y la menos costosa en cuanto al integrado, en cuanto hablamos del integrado. Analizando las tablas comparativas podemos llegar a la conclusión de que entre más complejo sea el circuito que se está diseñando, es más viable realizarlo de manera jerárquica. Y bien, si el profesor nos dejara realizar un multiplicador de 11 bits, mi equipo y yo llegamos a la conclusión que nos reiríamos de manera jerárquica. Lo haríamos de manera jerárquica por cuestiones de que si hablamos a nivel industria, el tiempo es dinero, y si pudimos analizar que realizando la sintetización de diferentes arquitecturas, a la hora de realizarlo con los comportamentales era más tardado. Y también, como comenta el compañero, el número de transistores aumentaba en la sintetización comportamental y en la jerárquica disminuía. Las empresas siempre buscan la manera de reducir sus costos para obtener más ganancias. Entonces, esto es un punto a favor de los circuitos jerárquicos. También cabe mencionar, y es bueno hacerlo, acerca de la complejidad de los algoritmos que se crean para poder hacer ciertos integrados. Entre más complejos sean, para nosotros, viéndolo desde este modo, nos resultó más fácil hacerlo jerárquicamente que comportamentalmente. En conclusión, nosotros lo haríamos jerárquico. Ayuda a reducir el tiempo de sintetización. El tamaño del integrado disminuye por la cantidad de transistores y se ve reflejado también en los costos. Por eso nosotros lo haremos jerárquicamente. Por nuestra parte es todo, compañeros. Les agradecemos por su atención. Muchas gracias.